Ahora, el asunto es que usted plantea una cosa también muy interesante, la continuidad entre Castresana y Dalanés. Yo le quiero confesar que cuando se mencionó a Dalanés, yo dije, bueno, esta es la tabla de salvación para nosotros. Hizo unas declaraciones que yo dije, se va a convertir en el prócer de Guatemala. Pero en el momento en que lo vi actuar, sobre todo en el caso suyo, a mí sinceramente no lo podía entender, no lo podía creer, porque su decir estaba totalmente en otro sentido de su actuar. Entonces, ¿qué? ¿Estos grupos los coparon o estos grupos los pusieron? ¿Estos grupos les entraron ya con plata y todo lo demás cuando ya estaban allí? ¿O usted cree que estos grupos ejercieron influencias para poner a Castresana, para poner después a Dalanés y después, me imagino, para poner al nuevo que ponga? Vean, yo no sé si de antemano eso estaba concebido de esa forma, poner a alguien que obedeciera sus intereses. Yo al menos en defensa de Castresana le voy a decir que Castresana cuando empezamos iba con los mismos bríos que iba yo. Le puedo decir, ir a cumplir con lo que decía el mandato. ¿En qué momento lo captan a él, lo secuestran como ser humano, le secuestran la ética y los valores y la decencia? Yo lo veo a partir de enero, febrero del 2009. Dalanese, vea, hay gente, yo no sé si ellos les dieron plata, porque no he tenido acceso a investigar sus cuentas, pero hay gente que es tan pobre que se vende por un salario, digamos $25,000 al mes. Creo que es muy atractivo para cualquier fiscal y juez de cualquier país del mundo. Exactamente. Entonces, pero mire usted, con un salario de esos sería como un incentivo para que hicieran las cosas correctamente y no tuvieran que pedir más. Eso es lo que uno piensa, pero esa gente se deslumbra. O sea, es que hay que tener mucha fortaleza, pero ¿cuáles debilidades les veo yo a Dalanese y a Castresana? Tanto Francisco Dalanese como Carlos Castresana, bueno, Carlos Castresana ha sido fiscal, pero es un fiscal de nomenclatura. ¿Por qué? Porque él no es un fiscal de investigación. En España todavía tienen vigente la ley de enjuiciamiento, la ley española de enjuiciamiento criminal, que data de principios o finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es antiquísima. Tienen un proceso diferente al que tenemos nosotros. Ellos tienen un proceso inquisitivo, acá tenemos procesos acusatorios en Guatemala y en Costa Rica. Entonces, Carlos Castresana puede haber pedido la orden de captura de Pinochet, pero el que hace todo el trabajo era el juez de instrucción, en ese caso Garzón. Entonces, Carlos Castresana no tiene experiencia investigativa. Cuando yo lo conocí, yo creí que tenía la sensibilidad para hacer ese trabajo, sobre todo por la mujer que era su esposa, San Juana Martínez, una mujer luchadora, emprendedora, que se ha enfrentado a un montón de cosas, una mujer, un ser humano en todo el sentido de la palabra, sin temores. Entonces es lo que yo no puedo entender, cómo hay esa transformación en el señor Castresana. Francisco Dalanese nunca fue fiscal. Cuando empezó, si acaso, fue fiscal interino un mes, pero no es un fiscal de carrera.
no es una persona que sepa investigar. Entonces, ¿qué pasa con Francisco Dalanese? Que es un ocurrente y una persona, yo sí se lo puedo decir, y porque yo casi no estaba muy enterada de lo que pasaba con él, porque yo le puedo decir que cuando él llega a ser fiscal general de Costa Rica, yo ya tenía asignado uno de los casos que han sido aquí más relevantes, porque fue el asesinato de un periodista, y que detrás de esa muerte había toda una estructura de poder que lavaba dinero y había hasta un sacerdote, pero él no metió mano en el caso porque yo soy la que llevaba la dirección. Le puedo decir una cosa, de los casos que él presentó, el único que tuvo una sentencia condenatoria confirmada en cuanto a pena y a un montón de cosas, es mi caso. ¿Por qué? Porque yo a él no lo dejé meter mano. Francisco Dalanese y Carlos Castresana son personas muy afanadas de sí mismas. ¿Y cuál es el problema? Llegar a un país, o sea, sin ningún conocimiento de su historia, de sus vivencias, de tratar de ponerse en los pies, en los pies y en el cuerpo y la mente de los guatemaltecos, y aprender esa cultura de violencia que ustedes tienen. Perdone que se los diga, un país bello, lindo, pero abusado por el poder de unos pocos. Había que entender que investigar en Guatemala no es como investigar en Costa Rica o en otros países. En Guatemala se mata a la gente como matar a una cucaracha, discúlpeme que se lo diga. Y además hay una mentalidad de que al que matan es porque en algo malo estaba metido. Entonces, yo pienso que la ignorancia de todos nosotros, porque hay que admitirlo, tiene que haber alguien que comprenda eso, pero que además tenga esa labor, esa capacidad de haber investigado. Con este señor colombiano que les nombraron, viera que yo tengo esperanza. Yo espero que, le voy a decir porque, bueno, yo siempre he sido muy idealista, pero le voy a decir por qué yo tengo esperanza con él, porque él sí ha sido fiscal. De los otros dos, este sí ha sido fiscal, él sí ha llevado investigaciones y se ha enfrentado a amenazas. Yo sí tengo esperanza en ese señor porque, bueno, pienso, ¿verdad?, por lo que he leído, pero es que Guatemala de por sí es muy compleja, ¿verdad? No es cualquiera que puede llegar ahí y decir, yo voy de Salvador, de Guatemala. Pero si uno llega a conocer Guatemala, la va a amar. Guatemala es esa tierra de color, de historia, de tanta belleza que es que yo no logro entender cómo no quieren sacar adelante un país tan hermoso, un país, mire, nos dejaría todos los del resto de Centroamérica si hubiera paz, si hubiera confianza en la administración de justicia. Las inversiones que ahí sería para que Guatemala tiene todos los elementos para salir del subdesarrollo. Siempre que la gente se comprometa, ¿verdad? Pero para eso hay que ser idealista y no egoísta. Aunque yo sé que hay muchos guatemaltecos con ese afán. Y aunque ya suene muy trillado, sé que los malos son los menos. Pero lamentablemente el grupo, esos malos, por darles un adjetivo, ¿verdad? Bueno, esos señores corruptos. Los dueños de la guayaba, dígales. Ajá, bueno. Pero es que yo no solo hablo de ellos, porque no son solo ellos. Es una mentalidad, ahí hay que cambiarlo, ahí hay que generar un cambio de mentalidad, porque el guatemalteco ya está cansado. Entonces, si la gente cambiara a todos, porque si ellos son corruptos, pero si el otro no les acepta,
no pueden cometer esos actos de corrupción. La tentación es muy grande. Yo le puedo decir que esta gente mandó a un tipo a Costa Rica en julio en julio del 2011 o julio, sí, creo que en julio del 2011 para hablar conmigo. Y ese tipo, yo le decía, ¿pero a qué me viene a hablar usted? Por supuesto que venía a ofrecerme dinero. ¿Qué pasó? Y lo digo abiertamente, para no caer en la tentación, yo de una vez dije, Giselle Rivera, vamos a ver de qué estás hecha. Yo no voy a permitir ni siquiera que me pueda ofrecer nada. De plano, apenas empecé a hablar con él, le dije, solo los corruptos aceptan dinero y solo los corruptos aceptan ofertas. Yo no estoy en venta. Con solo eso, ya no había posibilidad de que el hombre me pudiera ofrecer nada. No tenía palabras. Y yo no podía venderme porque entonces no hubiera tenido sentido todo el trabajo de investigación que hizo mi equipo. Ni por la gente de Guatemala, ni por la gente que ha muerto. Yo creo que este señor Velázquez, y pues me imagino que leerá algo de Guatemala para aceptar ese reto. Y tendrá que leer qué pasó con los otros antecesores. Y tiene que interiorizar y decir, bueno, ¿qué le puedo proponer yo a Guatemala? O sea, la responsabilidad histórica que tuvieron Carlos Castresana y Francisco Dalanese, tal vez él la va a aceptar y la va a cumplir en alguna medida. Y tiene grandes retos. Mire, uno de los grandes retos de la CICIG son las investigaciones de las adopciones ilegales. Ahí hay una mafia, hay poder económico, hay un montón de cosas que lo hagan. Ahí sigue habiendo grupos paralelos de ejecuciones. Perdone que le diga, pero en Guatemala hay mucho capital de trabajo, en el sentido para un investigador, digamos, en un ministerio público. Entonces, yo creo que si este señor analiza la situación, es una persona de convicciones y se rodea de un equipo idóneo, porque él podrá ser buenísimo, pero si él no tiene un buen equipo, no puede hacer tampoco nada. O sea, eso es lo que la gente tiene que comprender, que además las cosas no las hace solo una persona, las hace un equipo. Por ejemplo, aquí a Costa Rica han venido y cuando yo les enseño todo lo que me dicen los testigos, lo que me dice la gente, me dicen, pero ¿cómo le dijeron tanto? Le digo, bueno, y porque ese es mi trabajo, aprender a interrogar, pero además tengo que agradecerle que hay guatemaltecos dispuestos a hablar, siempre y cuando se les apoye. Entonces, pienso yo que todavía hay una posibilidad de que hagan algo en Guatemala, algo digno, y exactamente que esa razón de ser de la CICIG ahora tome el rumbo correcto y que se dejen de estar metiendo con que los jueces son unos corruptos. Si un juez es corrupto, pues le abro una investigación y se lo demuestro. No hago como Castresana y Dalanese, que hago señalamientos de nombres o hago un escrito como Dalanese, los jueces de la impunidad, perdón. Eso es su criterio, pero ¿cómo le acredita a usted la conducta delictiva? ¿En qué caso? ¿En qué momento? ¿Qué elementos de prueba tiene? Yo siento que no ha sido muy técnica. O sea, y además, y sí lo digo públicamente, muchas de las personas, y cuando yo estaba, no eran fiscales. O sea, ahí éramos fiscales de carrera, Mauricio Salustro, mi persona, y punto. Y luego otro que yo me llevé, que había sido pupilo mío, pero que se hizo del lado de ellos.
Entonces, ¿cómo pueden pretender hacer buenas investigaciones si la gente no tiene la experticia? Muy por el contrario, los policías sí tenían experiencia. Por esto en el equipo de nosotros hubo capacidad y posibilidad de hacer la investigación que se hizo. ¿Por qué? Porque había policías con experiencia dirigidos por una fiscal que tenía experiencia. Pero en los otros grupos, sí, los policías solos no pueden hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, también hay que ponderar esas situaciones. También hay que valorar que en Guatemala la gente tiene mucho temor, con toda la razón. ¿Cuál es el sistema? Si declaran, imagínense que en los casos que yo he tenido, ya hay como 15 testigos asesinados. Y le voy a contar de toda la estructura que yo investigué. No solo han matado testigos, sino que todos los que participamos en esa investigación los fueron yendo o quitando de la CICIG. Yo le digo, a mí no me quitaron de la CICIG, yo no huí de la CICIG. Yo, Giselle Rivera Chacón, renunció porque no me iba a vender a intereses que no son los que yo comulgo. Y que la gente me crea muy bien, si me quieren creer muy bien y si no también, pero yo tengo la prueba que respalda lo que yo digo, porque como usted dice, a uno lo debe respaldar todo lo que uno dice con los hechos, lo que no pasa con Carlos Castresana y Francisco Dalanese. Y con documentos, porque en Guatemala el grave problema es que la ley se ha convertido simplemente una referencia, pero el guatemalteco no entiende que la ley es para cumplirla. Pero es que la ley puede, don Jorge, ser lindísima, puede ser buenísima, pero ¿qué ganamos? Mire, si usted se lee la Constitución de Guatemala, si usted se lee si ustedes escuchan el himno de Guatemala, las leyes, todo es perfecto. Los imperfectos somos los operadores de esos instrumentos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero quiero irme a regresar, después voy a hacerle un comentario sobre esto de la ley, pero yo quisiera hacerle una pregunta. Si me la quiere contestar, contéstemela, si no, no. ¿Cómo fue la investigación del caso Rosenberg? Bueno, yo ya lo he dicho y no lo voy a negar. Cuando sucede el caso de Rosenberg, nosotros ya íbamos muy avanzados en la investigación de la estructura Bielman, los Gutiérrez, todo este grupo paralelo que ellos tenían, y íbamos a establecer el poder económico que financiaba esa estructura. Uh-huh. Entonces, en ese momento, aparece muerto Rod, en un video grabado, ¿verdad? Sí. Lo cual es terrible. O sea, porque uno se piensa a preguntar, pero Dios mío, ¿cómo fue esto? Entonces, yo me acuerdo y mire, yo hasta le hice un escrito, ahí yo lo tengo en mis documentos, yo me reuní con Carlos Castresana y le dije, vea, jefe, tenga mucho cuidado, que esto no sea una dispersión, para que la CICIG se ponga a investigar un homicidio que no tenga que ver con lo que es propiamente del mandato. Uh-huh. Esto puede ser para que usted quite todos los elementos que tienen esta otra investigación, recursos, y se meta a hacer lo que usted no se tiene que venir a meter aquí. Esa tesis de que Rosenberg se mandó a matar, uh-huh, yo la escuché, un abogado me la dijo, yo no se la creí. Sin embargo, los compañeros de la CICIG que llevaban esa investigación lo escucharon y esa fue la tesis que privó, que este muchacho se mandó a matar.
como la copia de una novela que se llama Sin senos no hay paraísos, de un colombiano, porque esa trama ya estaba escrita. Entonces, esa investigación está como muy manoseada. La escena del crimen, quienes llegaron el primer momento a la escena del crimen. Entonces, ¿qué pasa con el caso Rosenberg? Que fue evidentemente un distractor. ¿Un distractor de quién? Eso yo no lo puedo decir. Pero recuerde que en Guatemala hay muchas estructuras. Y creo que Castresana y Dalanés se mordieron el anzuelo. Ahora, todo esto que se publicó con respecto a las llamadas telefónicas y a ese testigo que después dicen que se echó para atrás, que fue el que usaron para condenar a los hermanos Páez, de todo esto, ¿qué había capacidad en la CICIG o simple y sencillamente compraban testigos? El equipo de nosotros, en el que estábamos Rafael Guillamón, Antonio Espigares, Carmela Bühler, es que después quedamos muy pocos. Alberto Modrego, Raúl Cofré. Yo le puedo asegurar que fue un equipo decente. Nosotros nunca presionamos a nadie. Es más, nosotros visitamos todas las cárceles, íbamos nosotros, llegamos por nuestros medios, hacíamos fila como todos los guatemaltecos, nos revisaban, nos tocaban, pero nunca entramos con un celular. Pero nos contaron los mismos directores de las cárceles a los que nosotros íbamos que todos los otros investigadores de la CICIG iban en unas camionetas blindadas muy suntuosas, les abrían, no pasaban ningún registro y siempre llevaban para hablar como en privado con esa gente. Nosotros también lo hacíamos, pero no amedrentamos a gente, en tanto que mucha de esa gente dice que esa fue una de las técnicas empleadas por Pedro Díaz. Hay un caso de Porfirio Brenes, o Porfirio Pérez, ya no me acuerdo, que era director de la policía de la PNC de Guatemala para, le voy a decir, para junio del 2009. Pues este señor es uno de esos típicos casos que le detienen para que dé información sobre Salvador Gándara, que había sido ministro de Gobernación. Entonces a él lo detienen y le arman todo un caso para amedrentarlo, porque si no lo van a condenar. Dichosamente lo absolvieron. Y le puedo decir que mi compañero Rafael Guillamón llegó a Guatemala a declarar con todo el terror, porque yo ya tenía la orden de captura, ya me habían hecho a mí todo lo que me habían hecho. Y él logró declarar y contar cómo Carlos Castresana había hecho armado todo el caso. Entonces, yo no dudo que esta última denuncia que hace ese magistrado de la Corte de Constitucionalidad no sea verdad. Yo estoy segurísima, porque yo presencié a Carlos Castresana presencié en enero del 2009 presionando al presidente de la Corte de Guatemala, a un señor, yo creo que se llamaba, el de nombre tiene Paulino, que utilizaba lentes y tenía un problema en un ojo. Es lo que recuerdo de él, me recuerdo el apellido. Y se lo sostengo en la cara, y traer a un juez que había resuelto en contra de la CICIG. Y yo le dije, y le hablaba ahí, como usted tiene que resolverlo, esto le está pidiendo, era yo. Y yo le dije, si usted vuelve a hacer esto, yo me voy. O aquí nos sometemos a lo que resuelve la Administración de Justicia de Guatemala,
y utilizamos los recursos cuando no estamos de acuerdo, yo me voy, porque entonces yo estoy igual que los otros presionando. Entonces, ¿qué es lo malo con la denuncia de estos señores de la Corte Constitucionalista? Que cómo es posible que se lo hayan callado y que vengan 2 años después a denunciarlo. O sea, para ya de por sí evidenciar la maltrecha credibilidad de la CICIG, porque realmente eso está muy mal. Está muy mal de quien presiona, pero como le dije yo, es lo mismo. El que presiona hace muy mal, pero el que se deja presionar es otro cobarde. Y es tan delincuente como el otro, disculpen que se lo diga. Porque a veces yo no le voy a decir que a mí no me da miedo. A mí me han dicho que yo no soy santo de devoción también, que en Guatemala, bueno, y en Costa Rica hay muchos otros. Pero no por eso a mí yo voy a tener miedo. Bueno, pues me encomiendo a Dios y si me mataron, pues le daré cuentas a Dios. Pero yo no puedo, nadie puede ser libre por temor. Y el problema es ese temor. Y es la responsabilidad ética de aceptar una tarea como la que tiene la CICIG, una tarea como es la de administrar justicia. Entonces, todo esto es muy delicado, ¿verdad? Yo no soy quien para juzgar a un magistrado, solo le digo que si a mí me hacen eso, yo voy y sobre todo sin levantar mi acta. Es más, en ese momento tuvieron que haber pedido que sacaran a ese individuo de Guatemala. Podrían de haber metido preso. Bueno, no lo podían meter preso porque tiene inmunidad, ¿verdad? Ah, pero es la tesis que yo sostengo. ¿Cómo él sí tenía inmunidad y usted no? Y a usted no podía Dalanese haber levantado esa inmunidad en 24 horas, pues. Sí. Claro que lo debía haber hecho. Lo que pasa es que todos estaban cubriendo unos a otros. ¿Cómo es posible que hoy vengan? A nombre de Dalanese. Ahora, ¿cómo va a creer usted que los magistrados dicen que ellos firmaron el acta pero no la hicieron pública para no crear un problema de Estado? Entonces quiere decir que encubrir el crimen protege al Estado. No, absolutamente no. Entonces a mí me parece que ahí hubo omisión de denuncia por parte de Dalanese y por parte de los magistrados que tuvieron eso en sus manos. Yo, por ejemplo, la oigo a usted decir lo que pasa en mi país y yo lo comparto plenamente. Yo estoy total y completamente de acuerdo con usted, pero le quiero decir que eso no quiere decir que no me duela. Imagínese que si me duele a mí, yo puedo entender que me duela a usted y a todos los guatemaltecos. Y yo quiero acotarle algo. Es que no es una cuestión como que de un caso particular, el caso es que es como una epidemia con todo el mundo, ¿ya? Y aquí para mí lo vital es quitar eso, y que cualquier persona, ya sea usted, el presidente o esta pica que pueda ya, que si cometimos un hecho delictivo, nos sometan a la administración de justicia, por supuesto, claro, pero que tengamos derecho a defendernos, que los procesos sean transparentes y que se resuelva de acuerdo con los elementos probatorios que de verdad existan, no con manipulación de las escenas, ni con poner prueba que no es cierta y armar prueba ilegal. Miren, no es perjudicar.